Bienvenidos al podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la mesa. El día de hoy tengo el gusto de contar con Carmen Sandoval. Carmen es licenciada en Ciencias de la Educación. Además de ser docente del Departamento Académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, es también la directora de la carrera de Educación Inicial de esta misma universidad. Carmen, bienvenida. Bienvenida Muchas gracias, a nuestro podcast. Me gustaría comenzar con que nos cuentes un poquito por dónde ha ido tu formación. Además de tu licenciatura en Educación en la Universidad de Toulouse, en Francia, sé que has tenido muchas especializaciones y me gustaría mucho conocerlas. Bueno, yo estudié educación inicial en la Católica, luego me fui a Francia y hice la licenciatura, estudié 2 maestrías en estudios culturales, en educación, y luego ahora actualmente me encuentro haciendo el doctorado en ciencias de la educación, también en educación inicial, o sea, en la especialidad de educación inicial en los temas de mediación de lectura. Aparte, he hecho especializaciones en lo que es mediación lectora y también tengo 2 diplomaturas en autismo en el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje CEPAL. Una, bueno, que es en especialización en autismo, y la otra en intervención psicoeducativa. Ok, bueno, tremenda formación, Carmen. Entonces estamos súper contentos de tenerte con nosotros porque desde Leomil nos interesa mucho desengranar lo que significa comprensión lectora. Nosotros, si bien nuestro programa es para niños desde los 8 años, ¿no? Tercer grado, ya cuando los chicos son de alguna manera lectores, la comprensión lectora tiene todo un camino previo a esa edad en la cual según, bueno, en nuestra perspectiva ya pueden comenzar a trabajar con un dispositivo, pero antes de eso, la pregunta sería, ¿qué se necesita para que los niños y niñas lean? ¿Cuáles son esos prerequisitos que tenemos que trabajar desde la educación inicial, desde casa? Claro, lo primero digamos, del punto de vista de mi experiencia, de lo que he visto en las investigaciones y además de lo que trabajo desde la universidad, es el acercamiento que se les puede dar a los niños a la práctica sociocultural de la lectura, ¿no? Más allá de enseñarles propiamente el código escrito, el aprendizaje del código escrito, que llega sobre todo en primaria, ¿no? A los niños de educación inicial, lo más importante es familiarizarles con lo escrito a través del juego, de esta exploración hacia los diferentes formatos de libros, sobre todo ahora que hay tanta variedad de formatos de libros de literatura infantil, el libro álbum, el libro ilustrado infantil, el silent book, el libro juego, los poemarios, el libro informativo, ¿no? Que son realmente géneros que ellos deben explorar, ¿no es cierto?, siempre en compañía de un adulto lector que les pueda ir llevando de la mano hacia este universo de lo que es la lectura, ¿no? Y también, digamos, tratando de trabajar con ellos algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, que está, digamos, vinculado al desarrollo cognitivo de la lectura, y esta parte que vengo de decir que está más vinculada a la parte de la familiarización o sociocultural de la lectura, ¿no? Porque yo diría que hay prerequisitos a 2 niveles que no debemos confundir, ¿no? Hay unos prerequisitos que tienen que ver con requisitos cognitivos, como que es el trabajo de la memoria, el trabajo del vocabulario, el trabajo de la oralidad, de la conversación, trabajar mucho funciones ejecutivas. La conciencia fonológica, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con lo que es el acceso a lo escrito, ¿ya? Y que se trabaja mucho en las clases, se trabaja mucho en inicial, pero que a veces deja de lado todo lo que es este vínculo o esta familiarización, lo que yo diría, ¿no? A veces no les gusta a algunas personas cuando digo este amor o este vínculo íntimo con la lectura, ¿no? Y que es precisamente el dotar el significado, pero eso no tiene que ver tanto con lo cognitivo, sino también tiene que ver sobre todo más con lo afectivo, que es digamos, este vínculo más sociocultural. ¿Te refieres también a modelar como familia, por ejemplo? Sí, pero más que modelar, me lo imagino más como un acercamiento
pensando en la lectura, en la escritura, en la oralidad como prácticas de literacidad que nosotros usamos siempre en el mundo social para comunicarnos, ¿no? Porque si yo me restrinjo solamente a que voy a leerle al niño porque me gusta leer, entonces estoy restringiendo una parte de la lectura cuando hay muchos padres que les gusta leer para investigar, que les gusta leer para informarse, que les gusta leer para otro tipo de propósitos y que también podrían leer con los niños y hacerles vivir esta experiencia de lo que es la lectura. Entonces yo diría más como acercarlos a estas prácticas de literacidad del día a día, en familia, en la escuela, en la biblioteca, pero que es más del ámbito sociocultural, junto con toda esta parte cognitiva y que a mí me parece, desde mi punto de vista y de lo que he visto, que es tarea de la escuela vinculado con la familia. O sea, que muchas veces nosotros decimos a la escuela le compete esta parte pedagógica, esta parte más cognitiva, y es a la familia y a las bibliotecas que le compete la parte más sociocultural, pero yo siempre lo pongo un poco en juego y un poco en dicho, ¿no? Porque digo no necesariamente, yo creo que la educación es una corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la escuela, y en tanto que es una corresponsabilidad nos compromete a todos el tema de la comprensión lectora, o sea, no podemos separar como si con un muro gigante y decir, no, en la escuela los niños van a aprender y entonces tenemos que tomarles siempre la lección y no tienen derecho a leer un libro y tener una bonita biblioteca escolar en donde quieran ir en el recreo a tirarse un puff y leer, o sea, no es así. Sin ánimo necesariamente de evaluar. No, claro, sin ánimo de evaluar, o pueden tener un hermoso espacio de lectura en su aula donde ellos quieran prestarse un libro y llevárselo el fin de semana. O sea, me parece que más bien el poder hacer dialogar los enfoques y pensar en una escuela que sea más abierta, que reciba más a la familia, que además forme más a los profesores en todo lo que es la mediación cultural, puede hacer dialogar más en estos prerequisitos que permiten al niño acercarse más a la lectura de una manera más dialogante, más abierta, con menos miedos, temores, ¿no? Y que lo prepare más. Yo me acuerdo mucho de esta frase de Daniel Cassani, ya en su libro Prácticas Letradas, es un libro antiguo, ¿no? Es del 2008, 2009, que dice, leer es mucho más que procesar el escrito. O sea, no podemos pensar que los niños van a llegar a primaria a decodificar, o sea, esa es una parte de la lectura y el decodificar no necesariamente te abre el acceso a la comprensión, ¿no? Para poder comprender hay que darle sentido y para poder darle sentido es necesario conversar, es necesario interrogar, es necesario, digamos, formar una comunidad de lectores, poder plantearse, cuestionarse, relacionar eso que lees con la vida, con las experiencias. Por ejemplo, yo trabajo muchos años en educación inicial, trabajo con las maestras, trabajo con mis alumnas, en las aulas de educación inicial y también ya desde hace 3 años trabajo en todo lo que es bibliotecas escolares en las instituciones educativas de educación inicial y cada vez veo más lo rico que es la conversación con niños pequeños, o sea, de 3, 4 y 5 años. Muchas veces no nos detenemos a conversar con ellos después de una lectura, ¿no? En voz alta. Nos olvidamos de lo rico que es la oralidad como pilar de la lectura y la escritura. Y precisamente Emilia Ferreiro nos dice, ¿no? O sea, la oralidad es este pilar, es esta línea base, es esto que se necesita, ¿no? Toda esta parte comprensiva y expresiva del lenguaje que es la base para poder acceder a lo escrito. Y muchas veces nos olvidamos de darnos esa conversación. O, por ejemplo, pensamos, ¿no? Vamos a conversar con los niños para que adquieran más vocabulario. Nosotros sabemos, sí, es importante que adquieran vocabulario, que amplíen su léxico, pero nos olvidamos de la parte pragmática y la conversación es la parte pragmática, es esa parte donde nos cuestionamos sobre la vida, sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen los personajes en una historia. Y eso que los niños hablan oralmente, luego se va a poder, cuando ellos ya son más grandes, cuando ellos ya acceden al código, se va a poder
de alguna manera proyectar en los niveles de comprensión lectora, ¿no? Pasar de los niveles literales, inferenciales a criteriales. Entonces, un niño que habla es un niño que puede dotar de sentido, es un niño que además interpreta con los otros, que conversan, ¿no? Y que no siente que se ha equivocado, sino que siente que está siendo contenido y que está siendo sostenido por sus compañeros. Son niños que están en proceso de construir ese significado. Qué interesante. Entonces, en realidad, un poco como resumen, está toda la parte de prerequisitos para acceder al código. Hay una serie de teorías y de intencionalidades y de decisiones metodológicas muchas veces que las escuelas deben tomar. Pero por el otro lado está todo lo demás que tiene que ver con el uso del lenguaje y con la verdadera práctica del lenguaje, que es aquello que va a permitir que el código tenga sentido, ¿no? Cuando yo lo explico así, o sea, el niño tiene que tener condiciones internas para poder aprender a leer. Por ejemplo, él tiene que tener memoria, tiene que tener atención, tiene que aprender el código, tiene que tener velocidad de evocación, etcétera, etcétera. Él. Pero si él no tiene un libro en sus manos, no va a aprender a leer. Entonces, hay una parte de él, que depende de él, que es la parte cognitiva, ¿ya? Pero hay una parte que te la da el contexto. Entonces, necesita tener padres que le lean, maestros que le lean, una biblioteca de aula, una biblioteca escolar, una biblioteca de barrio a la que ir, ¿ya? Necesita tener además condiciones, digamos, buenos libros, porque no solamente tiene que tener la infraestructura de la biblioteca, el Estado tiene que dotar a las escuelas de buenos libros, tiene que tener docentes, padres que además conozcan la diversidad de géneros de literatura infantil para que le hagan vivir esas experiencias. No todo depende de la persona, sino depende de las interacciones que crea la persona con estos materiales en esos primeros años de vida, ¿no? Y hay una responsabilidad muy grande, como decías tú, de la familia en vínculo con la escuela, porque muchas veces es la escuela la que puede ayudar a la familia a encontrar esos espacios y motivar que eso se dé. Y también hay un tema un poco de comunidad, ¿no? Que ojalá se integren y puedan conseguirlo en conjunto, ¿no? Y hablando un poco de la parte más de prerequisitos de lectoescritura y del código, por ponerlo así, ¿no? ¿Cuál es la edad en la cual se debe o no se debe, habría que ver, ahora me contarás desde tu perspectiva, enseñar, digamos, a leer, ¿no? Ahí siempre está, yo cuento un poco en mi experiencia de educación de directora, ¿no? Los papás con una premura, los papás muy preocupados de que sus chicos logren lo antes posible, y a veces el tema de lograr lo antes posible se pierde de lado versus a empezar lo antes posible. Y a veces empezar en el momento que no es indicado justamente no nos permite llegar a donde se quiere. No sé cómo manejas tú este tema de los hitos de desarrollo en relación a cuándo empezar. Lo que sucede es que hay hitos de desarrollo, de maduración del cerebro, y que también tiene que ver con todo lo que es la concreción y la simbolización. Eso es por un lado. Por otro lado está todo lo que es la teoría del aprendizaje de la lectura y la escritura de Emilia Ferreiro, ¿no? Que nos da un gran abanico, que llega un gran periodo, que llega entre los 4 y los 8 años, ¿no? A mis alumnos yo siempre les digo, un niño vive 12 años y de esos 12 años, 4 se los pasa aprendiendo, leyendo y escribiendo. O sea, es como si tú te pasaras 30 años de tu vida haciendo algo. Es un tercio de la vida de niño que se va a pasar leyendo, o sea, aprendiendo a leer y a escribir. Más que ponerle un número, una edad, decir 6, 5, 7, yo diría hay que ponerle un nivel de madurez, ¿no? Okay. Y ese nivel de madurez llega con ciertos indicadores. Por ejemplo, desarrollo del lenguaje oral a nivel expresivo y comprensivo, ¿no? Un niño que realmente domina el lenguaje oral, que puede expresarse, ¿no? Expresión y comprensión verbal efectiva,
¿no? Y no solamente un niño que conoce las palabras, sino que además a nivel pragmático se puede expresar, puede conversar con diversos interlocutores en diferentes escenarios sociales, con diversos propósitos, porque no se trata de que el niño aprenda 1000 palabras, sino que las sepa utilizar en diversos contextos sociales. Y con estructuraciones gramaticales obviamente, acorde al contexto en el cual quieren. Que se sepa explicar, ¿no? Que sepa preguntar, que pueda responder. Luego, un niño que esté además familiarizado con textos, ¿no? Que haya tenido la posibilidad de que le lean y va a tener interés natural por leer, va a cuestionarse, va a ver a los otros que leen y va a preguntarse qué es lo que están haciendo, va a ir naturalmente hacia el libro, porque si no lo que estamos haciendo nosotros es haciendo de esta tarea de la lectura y la escritura, que es una tarea divina, como le digo yo, que es una tarea mágica, una tarea tediosa. O sea, obligar a un niño de 4 o 5 años a que se siente y empiece a decodificar las letras en un alfabeto, es una tarea tediosa, es un niño que no está listo. Es distinto que le digamos que una lectura es un acto mágico, que una lectura es un regalo y que le leamos y que él vea que el autor tiene su nombre. Imagínate un niño que, no sé, lo voy a tomar, mi hijo se llama José María, como José María Arguedas, ¿no? Entonces yo nunca me podré olvidar el día que él vio uno de los libros de José María Arguedas, porque dijo, es mi nombre, o sea, es mi nombre, ¿no? O sea, imagínate un niño que reconoce su nombre en el título de un libro o en el nombre de un autor de un libro. O sea, no existe motivación más grande que esa, ¿no? Y el hecho de poder hacer vinculaciones, de poder vivir esas experiencias es súper rico. Entonces, más que edad, yo diría, hay que ver ese tránsito, ¿no? Y hay que poner a los niños en ese tipo de situaciones y no obligarles tanto, porque lo que inicia temprano, ya las investigaciones han demostrado que el inicio temprano de la lectura y la escritura no necesariamente define el éxito escolar en primaria. No es un predictor. ¿Qué es el lenguaje oral. El desarrollo del lenguaje oral es un predictor. O sea, ya ese es un predictor. Prácticamente es, como te he dicho, ¿no? Es el pilar de la lectura y la escritura, el desarrollo del lenguaje oral. Y el desarrollo del lenguaje oral tiene que ver con dominar a nivel expresivo y comprensivo, porque son dos caras de la misma moneda, pero además que el niño domine todos los componentes del lenguaje, el fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Eso es, ¿no? A nivel, digamos, he tratado de no entrar tanto en lo académico, pero se me ha salido porque los papás tienen que comprender eso. O sea, yo les digo, más que darle una plana, dele al niño una buena conversación. Más que obligarle a leer un alfabeto, una cartilla de un alfabeto, dele a un niño un buen libro, ¿no? Uno de estos libros ilustrados infantiles, por ejemplo, no sé, se me ocurre los libros de Motoneta, ¿no? Hay los libros de Micaela Chirif, hay tantos libros buenos de literatura infantil actualmente de autores peruanos, ni siquiera tengo que irme a Latinoamérica. Plin Plin, ¿no? De Motoneta, por ejemplo, ahorita se me ha venido a la mente o a tu lado. Y así, o sea, yo iría por ese lado, ¿no? Ok. Y yendo un poco a otros cursos de especialización que tú has tenido con relación a TEA, a trastorno de espectro autista. Primero quisiera que nos cuentes, porque de repente quienes están siguiendo el podcast no necesariamente entienden exactamente qué es este trastorno. Se llama autismo, se llama Asperger, se llamaba Asperger. Cuéntanos un poquito, una breve definición de eso, porque luego me gustaría que entremos a poder conversar un poquito más sobre la lectoescritura y la comprensión lectora en niños, niñas y en estudiantes de esa condición, ¿no? Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo. Este nombre TEA es, digamos, una etiqueta, ¿no?, que está en el manual, en el DSM-5.
También podemos referirnos como autismo, ya no existe la etiqueta Asperger, no se utiliza, sino solamente autismo, y es una condición del neurodesarrollo que afecta sobre todo dos dimensiones en la persona, que es por una parte la comunicación y las interacciones sociales, y por otro lado tiene que ver con, digamos, ¿no?, lo que de manera general son la adherencia a las rutinas, temas de interés fijos e inflexibilidad cognitiva, social. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud pues estimaba hasta el 2025 que más o menos 1 de cada 100 personas desarrolla o tiene una condición de autismo en el mundo. Por lo mismo que las personas con autismo tienen, digamos, estas dificultades, no quise decir dificultades, sino formas distintas de comunicarse y de interactuar, suelen tener algunas dificultades a nivel de acceder a niveles de comprensión de lectura, ¿ya? ¿También de comprensión oral? También de comprensión oral, porque la parte pragmática del lenguaje es la que está de alguna manera más afectada y es donde las intervenciones se trabajan con más ahínco, ¿ya? Okay. Porque hay una percepción o una interpretación muchísimo más práctica y concreta. Más literal. Más literal, y todo lo que sale literal y lo que haya que inferir, incluyendo las emociones, la broma, el chiste. Eso es mucho más complejo. Es mucho más difícil de leer para ellos, de interpretar y por tanto de moverse en estos códigos que lingüísticamente, aún sin escribir, son parte importantísima de nuestro vínculo humano, ¿no? Sí. A veces trabajamos con 2 códigos, decimos una cosa, pero nuestra expresión verbal dice una cosa diferente y eso es algo que no lo pueden leer o cuesta mucho que lo lean, ¿no? Sí, entonces a nivel de, digamos, de lo que es lectura, para poder trabajar todo lo que son las experiencias, lo que es ponerse, digamos, en los pies de la otra persona o se me viene a mí los pies de la otra persona, ¿no? Lo que es la teoría de la mente y todo esto se les dificulta. Entonces, todo lo que son las conversaciones, lo que es hacer inferencia o lo que es llegar hasta, digamos, un análisis crítico puede tener, digamos, se necesita trabajar otra serie de estrategias con ellos, ¿ya? Que implique, por ejemplo, las tareas, hacerlas mucho más concretas, ¿no? Okay. Por ejemplo, como cortarlas en partes, las preguntas, hacerlas mucho más literales para que ellos, y eso a partir de ahí llevarlas hacia las inferencias, ¿ya? Y trabajar más dialógicamente. Okay. Y en términos de la adquisición del código, ¿hay alguna... llega con cierto retraso, por así decir, en el términos del aprendizaje de los sonidos de las palabras? No necesariamente. No necesariamente. En los últimos estudios se dice que inclusive hay niños que aprenden a leer y escribir antes. Es que no se puede generalizar porque el autismo es tan plural y diverso, como dice Daniel Valdés, que cada caso es distinto, pero de manera general, digamos, si quisiéramos hacer pues una generalización, diríamos que no se aprecian estas dificultades, porque antes sí se asociaba más al lenguaje. Ahora ya no es el lenguaje específicamente una característica, sino más bien la comunicación. La comunicación, que es distinta. Y cuando hablamos, claro, de leer, tenemos una interpretación literal que hasta ahí aparentemente en los casos de autismo no hay mayor problema, pero todo lo que viene después, que va construyendo ese lenguaje mucho más rico, yo diría con códigos diferentes, ya es más complejo. Diría que donde hay la dificultad es en los niveles de significación. Es en los niveles de significación y es en pasar a los niveles de comprensión lectora. O sea, mientras tú estás en la lectura literal, yo siento que ellos pueden todavía seguir la lectura literal con bastante fluidez y tranquilidad, pero es cuando pasas hacia las inferencias que necesitas darle pistas. Ahora, por eso es que trabajamos mucho con apoyos visuales para darles esas pistas, ¿ya?
hacemos mucho todo lo que es desengranar, no sé cómo decirlo de otra forma, o sea, separar las tareas, separar las consignas para que ellos puedan ir infiriendo, ¿ya? Y en la parte crítica, hacerlo a través de la conversación. Llevando un poquito esto al campo de la universidad, en la Universidad Católica, en la experiencia que tienes dentro de la facultad, ¿hay estudiantes autistas? ¿Se contempla? ¿Hay algún protocolo dentro del el manejo de una también diversidad de estudiantes a nivel de educación superior? En educación superior, sí, en la universidad hay, ¿no? Hay todo digamos, hay un programa de apoyo a la inclusión para estudiantes, y no solo para estudiantes autistas, para estudiantes con neurodivergencias, que son acogidos en la universidad, tienen acceso a ajustes razonables, porque obviamente todas estas adaptaciones se hacen en el marco de los ajustes razonables, ¿ya? Ellos se benefician de los ajustes razonables, así como se deberían beneficiar los niños durante toda su escolaridad. Cuéntanos un poquito a qué llamamos ajustes razonables, porque puede que haya personas que no son del mundo educativo y que tengan esta duda de, bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, esas pequeñas adaptaciones, cuando yo hago repreguntas o cuando yo, por ejemplo, voy a planificar, voy a hacer la planificación, o voy a pensar en una metodología que voy a aplicar en la clase, o cuando yo voy a hacer una evaluación. Todas estas pequeñas adaptaciones son los ajustes razonables que hago en función de las características que tenga el niño y de las necesidades que yo veo pedagógicas que tengo que ajustar, ¿no? Esos son los ajustes razonables, pero eso se hace en función del niño. Por ejemplo, en lectura, si yo veo que el niño tiene dificultad para inferir y necesito utilizar apoyos visuales, ¿ya? Por ejemplo, una lectura, supongamos, bueno, me voy a ir hasta segundo grado, tercer grado, ¿no? Pero una lectura que es puro texto y yo necesito que él infiera, entonces podría apoyarme con imágenes para ayudarle a inferir situaciones que no aparecen descritas específicamente en la lectura. Y que la ese imagen es un ajuste me da razonable. una Sí, pequeña pista para que una yo pequeña me pista. apoye ahí y pueda continuar. Lo que un estudiante, digamos, que No no tiene ese necesita. espectro de manera regular, puede llegar Ajá. sin necesidad de este ajuste. O, por ejemplo, dividir una pregunta en dos partes, ¿no? Si una pregunta en un examen, yo veo que el niño es demasiado larga, ¿no? Entonces, lo que hago es dividirla en dos, ese es un ajuste, ¿no? Porque él necesita que se recorten los pasos. Y la Universidad Católica tiene una propuesta donde los docentes trabajan también. Trabajan, pero depende de cada persona, porque, claro, ojo, en el autismo particularmente y en las neurodivergencias no existen recetas, entonces no se pueden hacer los ajustes porque tú tengas una condición y yo otra condición y la otra persona otra condición. Cada persona dentro de esa condición tiene características particulares de desarrollo. Entonces son esas características particulares de desarrollo que hacen, y además las personas han tenido digamos, trayectorias de escolarización distintas, han tenido experiencias de escolarización distintas. Pueden haber dos personas, voy a referirme más al caso del autismo, que es el que más conozco, pero pueden haber dos estudiantes con autismo, uno que se desenvuelva muy bien en matemática y otro que se desenvuelva muy bien en comunicación y tienen la misma condición y van a necesitar ajustes razonables distintos dependiendo del área. Puede haber otro que sepa muchas ciencias, entonces yo no puedo pensar que porque tiene autismo le voy a hacer el mismo ajuste a todos. Y dentro de eso, yendo un poquito más allá, pensando un poco en esta comprensión lectora a lo largo de la vida, lo ideal es que aquellos estudiantes que tienen este espectro puedan encontrar sus propias estrategias y puedan luego aplicarlas ya siendo grandes y solicitar, por ejemplo, déjame que te lo entregue en dos partes, yo me voy a demorar un poco más, prefiero dártelo por escrito, permíteme dártelo de manera verbal, yo te hago más bien un cuadro en vez de una redacción. Ese tipo de cosas es lo esperable, ¿cierto? Que ellos lleguen conociendo las estrategias y pudiendo, vamos a decir así, negociarlas en la vida con todas las necesidades que tengan, ¿no? O sea, la idea no es que siempre sea el adulto el que hace el ajuste para el niño, o sea, porque ellos van creciendo, sino que a medida la autonomía, que es una palabra súper grande, ¿no?
la autonomía se va logrando y ellos mismos van conociendo sus propias estrategias y van logrando identificar aquello que va mejor, ¿no es cierto? Inclusive si ellos mismos, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo clarísimo que siempre lo uso, que es el del problema matemático, ¿no? Frente a un problema matemático, un niño que tiene problemas de comprensión lectora está en el área de matemática y tú dices, uy, pero es un chico que sabe mucha matemática, sabe calcular muchísimo, se saca 20 en álgebra, pero frente al problema matemático no puede resolverlo. No porque no sepa matemáticas, sino porque ese problema matemático formulado tal como está no puede acceder porque no lo comprende. O sea, el nivel de comprensión lectora le limita. Pero si sabe la estrategia de hacer pasos, o sea, ay, ya se me va la palabra, todo ese enunciado, el enunciado completo, de ponerlo en paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, desagregarlo, claro, ¿ya? Sí. Solito accede a la comprensión de ese problema matemático. Y una vez que se da cuenta, lo resuelve. Sí, bueno, porque finalmente siempre la pregunta es, bueno, esta comprensión lectora no es para pasar un examen, no es para aprobar quinto de secundaria, es porque en la vida el mundo en el que estamos es un mundo letrado. Y nuestra relación con muchísimas cosas dependen de cuánto yo comprendo aquello que está escrito, vamos a pensar desde un contrato, ¿no? O un WhatsApp, que no es lo mismo que tenga una coma o que no tenga una coma, que no es lo mismo la forma como esté escrito, para que yo pueda comunicarme con algo tan inmediato como una información que puedo querer necesitar de manera inmediata. Entonces la comprensión lectora que empieza desde muy, muy pequeñitos, ¿no? Como has visto, y te agradezco esa diferenciación, tanto en toda la parte sociocultural como en la parte mucho más del código, tiene que enrumbar a ser lectores, ¿no? Eficientes, que a través del lenguaje y de este código escrito, y del lenguaje verbal, oral, en todas sus dimensiones, nos permita ser los ciudadanos más plenos posibles, ¿no? Para ejercer nuestros derechos, para comunicarnos, para vivir una vida feliz, una vida completa, Sí, ¿no? claro. Ese es como el objetivo final. Entonces, cuando hay situaciones que pueden traer ciertas dificultades dentro del proceso, entre comillas, regular, y digo entre comillas porque aún en una clase sin ningún tipo de diagnóstico puesto como tal, todos los chicos son diversos, pero la idea es cómo vamos trabajando un poco y cuál es el trabajo que desde la docencia e incluso desde la docencia en el trabajo con las familias, que es la parte importantísima que hacemos como docentes, ¿no? De orientar a las familias, acompañar, ofrecer modelos y trabajar en una comunidad que ponga a los estudiantes primero en todo el sentido. Sí. Entonces, de repente, cerrar, Carmen, con algunas recomendaciones que tú quieras dar a quienes, ven este podcast, que son, bueno, del lado educativo, pero también muchas personas desde el lado de familias, padres, madres, interesados en estas temáticas. Bueno, lo primero sería recordar siempre que yo siempre digo, no es un triángulo, es la familia, la escuela, el Estado, siempre hay que luchar por eso, ya. Acercar a los niños a diferentes tipos de lectura, desde la escuela, ya no he tenido tiempo, pero es importante promover las bibliotecas escolares en las escuelas, promover las bibliotecas públicas en las diferentes ciudades, comunidades, en todos los lugares en todos los sectores en el Perú, porque es el acceso al libro y a la lectura lo que finalmente va a sostener que los niños puedan lograr acceder a más lecturas y a más comprensión lectora, este acompañamiento, formar más mediadores de lectura que acompañen a los niños, los docentes específicamente. Con respecto a los padres también consultar más, ¿no es cierto? Cuando ellos a veces tienen dudas o quieren saber más, pueden acercarse a un bibliotecólogo. Está la Casa de la Literatura, por ejemplo, la Sala Cota Carvalho, ahí hay muy buenas mediadoras de lectura, ellas pueden ir
¿quién no va a veces al centro de Lima? Está un ratito ahí y puede pedir conversar y le pueden dar algunas ideas, ¿no es cierto? No solo sobre los libros, sino también sobre cómo se lee. Además es su función, la de la Casa de la Literatura, hacer eso. Luego, a conversar con las maestras de sus hijos, ¿no es cierto? También para que les den algunas ideas sobre cómo leer, hacer espacios de lectura en casa, ¿ya? Brindar diferentes tipos de libros, diferentes experiencias literarias, evitar tomar la lección, leerles en cualquier momento. Siempre me acuerdo de una lectura muy bonita de Cristina Aliagas que dice, no solo se lee antes de dormir, eso es una herencia americana de las películas, se lee en cualquier momento del día, en el momento que le provoque al niño, hablar, no obligarles a los niños a que hagan planas, ni a que lean temprano, porque no tiene ningún sentido, ya, sobre todo es eso, no obligar. Carmen, muchísimas gracias. De hecho, la preocupación por la pobreza de aprendizajes que tenemos en el país y en muchos países latinoamericanos está ayudando, llevando a un grupo de personas a levantar la bandera de no solamente incluso de leer por decodificar, sino de comprender aquello que se lee. Así que nos has dado unas... Uy, me he olvidado, y conversar mucho. Conversar mucho. Conversar mucho, preocuparse más porque los niños hablen bastante, se expresen, jueguen, y sobre todo la conversación como Dan Chambers, ¿no? Que es tan bonita, y siempre nos dice, ¿no? Detrás de todo buen libro siempre tiene que haber una buena conversación. Creo que nos estamos quedando un poco de lado en ese tema y debemos aprovechar mucho en la familia. Te agradezco muchísimo, Carmen, por habernos acompañado, por habernos traído, la verdad, todas estas ideas. Este ha sido un capítulo más del podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la mesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta un próximo episodio. Chao.